Cuando uno es joven, siente que el mundo le pertenece, que puede hacer cualquier cosa sin que ocurran consecuencias. La realidad es completamente distinta. Durante mi juventud, cuando recién había ingresado a la universidad, era un joven confundido, sin rumbo. No sabía realmente qué hacer con mi vida. Ahora entiendo que eso es completamente normal. La mayoría de las personas incluso envejecen sin saber realmente qué era lo que querían en la vida. Pero en fin, esos dilemas, confusiones y crisis existenciales existen en cada etapa. En mi caso, viví una crisis existencial muy fuerte en aquellos años. Mis padres querían que estudiara para ser abogado, pero en realidad eso no me motivaba. Así que al llegar al segundo semestre, abandoné la carrera. Como era de esperarse, mis padres reaccionaron de la peor forma posible. Me retiraron el apoyo económico por completo y eso me afectó profundamente. Sin embargo, esa decisión me llevó a enfrentarme con la realidad. Sin apoyo y sin rumbo, tuve que buscar trabajo. No sabía hacer prácticamente nada. Después de mucho buscar, terminé pidiendo trabajo en un gimnasio al que solía ir. El trabajo era sencillo: acomodar pesas, limpiar máquinas, lavar baños y ocasionalmente instruir a los principiantes. Aunque me sentía cómodo, había un problema. La paga era tan baja que apenas me alcanzaba para el transporte y para ayudar con algo en la comida de la casa. De ahí en adelante, no me quedaba un solo peso. Esa situación me obligó a buscar otras oportunidades. Anduve buscando por todos lados, pero la cosa estaba difícil, porque en todos los empleos pagaban muy mal. Aunque estaba desesperado, la solución llegaría en el momento menos esperado. Todo ocurrió un domingo. Mi mamá me avisó que vendría de visita a su hermana, mi tía Diana. Hacía años que no nos veía, al menos 5, desde que mi abuela falleció. Después de un pleito por la herencia familiar, Diana prácticamente desapareció de nuestras vidas. Por eso, cuando llegó a la casa, todos estábamos sorprendidos. Si pudiera describir a mi tía Diana, era una mujer de 42 años, morena, con cabello rizado y una figura que resaltaba por su musculatura definida. Se había dedicado toda su vida al fitness y trabajaba como instructora de gimnasio. Desde muy joven había tenido que velar por sí misma, ya que se divorció cuando mi primo era pequeño. Cuando llegó a la casa, se veía increíblemente segura de sí misma. Su presencia llenaba todo el lugar. Diana siempre fue así, extrovertida, con una confianza arrolladora, que hacía que todos a su alrededor se sintieran pequeños. Al verme, su expresión cambió y me abrazó con entusiasmo. «Luis, mírate nada más, estás enorme. ¿Qué brazos tienes?», dijo mientras me tocaba los brazos con admiración. «¿Por qué no trabajas conmigo? Ya me dijo tu mamá que estás batallando. Yo necesito a alguien fuerte en el gimnasio y tú tienes todo para el puesto». Su comentario me tomó por sorpresa, especialmente porque hacía mucho tiempo que no la veía. La forma en que me miró y su entusiasmo me hicieron sentir algo incómodo, pero mi mamá intervino rápidamente. «Deberías aceptar, Luis. Diana puede enseñarte mucho y estoy segura de que te pagará mejor que en ese gimnasio de mala muerte donde estás». Después de pensarlo un rato, decidí aceptar la oferta. Mi situación económica no me permitía ser selectivo y además, mi madre no paraba de insistir en que era una buena oportunidad. El lunes siguiente, llegué al gimnasio donde trabajaba mi tía Diana. Era un lugar completamente diferente al que estaba acostumbrado. Todo estaba impecable, con máquinas de última generación y un ambiente que claramente era más exclusivo que el modesto gimnasio donde yo había trabajado antes. Desde el momento en que entré, supe que este lugar no era para cualquiera. Diana era la estrella del gimnasio. Todos parecían conocerla y respetarla. Las clases que daba siempre estaban llenas y su forma de dirigir a las personas transmitía seguridad y profesionalismo. Pero había algo más en ella. La gente no solo la respetaba,
también la admiraba. Su físico, su carisma y su confianza la hacían destacar entre todos los demás entrenadores. Mi primer día comenzó con tareas sencillas. Diana me asignó a ordenar las pesas, limpiar las máquinas y asegurarme de que todo estuviera en su lugar. Aunque el trabajo no era muy diferente al que había hecho antes, había algo en la forma en que mi tía interactuaba conmigo que me hacía sentir extraño. Cada vez que se acercaba, encontraba una excusa para tocarme el brazo, el hombro o incluso la espalda. Tienes un físico increíble, Luis. Si trabajas conmigo, vamos a sacar lo mejor de ti, me dijo mientras me observaba detenidamente. No le di mucha importancia al principio. Pensé que solo estaba siendo amable o motivadora, como lo sería cualquier entrenador. Pero a medida que pasaron los días, sus comentarios se volvieron más frecuentes y sus gestos más evidentes. Un día, mientras terminábamos de limpiar después de una clase, se acercó con una botella de té. Tómate esto, Luis. Lo preparé yo misma. Es especial para recuperar energía después de entrenar, dijo, entregándomelo con una sonrisa. El té tenía un sabor extraño, pero no quería parecer grosero, así que lo bebí. Diana me observaba mientras lo hacía, como si estuviera esperando algo. ¿Qué tal? ¿Te gusta?, preguntó. Es diferente, pero está bien, respondí, tratando de ser amable. Desde entonces, Diana me daba bebidas todos los días. Insistía en que era parte de su rutina y que me ayudaría a rendir mejor en el gimnasio. Al principio no noté nada raro, pero después de unas semanas, comencé a experimentar cambios en mí. Las noches se volvieron inquietas. Empecé a tener sueños que no podía explicar. En ellos, siempre estaba Diana. A veces me encontraba en el gimnasio con ella, solos. Me miraba con esa intensidad que me hacía sentir vulnerable, y luego se acercaba, susurrándome cosas al oído mientras sus manos recorrían mi cuerpo. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo rápido y una sensación que no podía describir. Estos sueños comenzaron a volverse recurrentes. Cada noche eran más vívidos, más reales. Durante el día no podía dejar de pensar en ella. Todo lo que hacía, todo lo que decía, se quedaba grabado en mi mente. Su presencia me afectaba de una manera que nunca antes había experimentado. Diana, por su parte, parecía estar al tanto de mi estado. Cada vez que me veía, me lanzaba miradas que parecían decir más de lo necesario. En el gimnasio, encontraba cualquier excusa para acercarse a mí, para tocarme o para hablarme al oído. Su voz, su perfume, todo en ella parecía diseñado para mantenerme atrapado. Una noche, después de una jornada particularmente larga, Diana me ofreció llevarme a su casa. Es tarde, Luis, no quiero que vayas solo hasta tu casa. Quédate conmigo esta noche, te preparo algo de cenar y mañana vemos qué hacemos. Aunque al principio dudé, acepté. Estaba cansado y no tenía muchas opciones. Cuando llegamos a su casa, me impresionó lo bien decorada que estaba. Era un lugar acogedor, lleno de detalles que reflejaban su personalidad. Mientras ella preparaba la cena, yo me senté en el sofá, tratando de relajarme. Aquí tienes, dijo, entregándome un plato de comida y, como siempre, una taza de té. Tómate esto, te hará bien. Después de cenar, Diana se sentó a mi lado. No había nadie más en la casa, y el silencio hacía que todo se sintiera más íntimo de lo que debería. Luis, estoy muy orgullosa de ti. Has mejorado mucho desde que empezaste a trabajar conmigo, dijo mientras colocaba su mano en mi rodilla. Me quedé en silencio sin saber cómo responder. Su mirada era intensa y la forma en que su mano permanecía en mi pierna me hizo sentir incómodo. Deberías descansar, mañana será un día pesado, añadió, levantándose y dirigiéndose a su habitación. Esa noche tuve el sueño más extraño hasta ese momento. Estábamos en el gimnasio, pero esta vez no había nadie más. Diana se acercaba a mí con una sonrisa que parecía esconder algo. Me tomó de las manos y, sin decir nada,
comenzó a besarme. Todo se sentía tan real que, al despertar, me costó unos segundos darme cuenta de dónde estaba. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de culpa y deseo me invadió. Con el tiempo, la tensión entre Diana y yo se volvió insoportable. Sus miradas, sus comentarios, sus gestos, todo parecía indicar que ella también sentía algo, hasta que, una noche, después de cerrar el gimnasio, finalmente ocurrió. Estábamos solos, terminando de guardar los equipos, cuando se acercó a mí. No dijo nada, simplemente me miró fijamente, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. Antes de que pudiera pensar en las consecuencias, me incliné hacia ella y la besé. Ese momento marcó el inicio de algo que sabía que estaba mal, pero que no podía detener. Diana parecía disfrutar de mi confusión, de mi deseo por ella, y yo, atrapado entre la culpa y la atracción, no pude resistirme. Habían pasado varias semanas desde aquella noche en su casa. Aunque no habíamos hablado abiertamente de lo que había sucedido, algo había cambiado entre nosotros. La tensión era palpable y cada vez que estábamos solos, podía sentir cómo nuestras miradas decían más de lo que nuestras palabras se atrevían. Una noche, después de cerrar el gimnasio, Diana me pidió que me quedara un poco más para ayudarla a limpiar el área de pesas. Los demás entrenadores y clientes ya se habían ido y el lugar estaba completamente vacío. Luis, necesito que me ayudes a mover un par de máquinas. Esas cosas pesan demasiado y necesito reorganizar esta zona para mañana, me dijo con una sonrisa que me desconcertó. Claro, no hay problema, respondí, tratando de no darle demasiada importancia. Mientras trabajábamos, noté que Diana llevaba una de esas blusas deportivas ajustadas que dejaban ver gran parte de su abdomen. Su piel brillaba ligeramente por el sudor y su cabello rizado caía sobre sus hombros de manera desordenada, pero atractiva. Intenté concentrarme en lo que estaba haciendo, pero su presencia me distraía. En un momento, mientras movíamos una máquina, nuestras manos se rozaron. No fue algo intencional, pero cuando la miré, su expresión me hizo dudar. Estaba sonriendo, pero había algo en su mirada que me dejó paralizado. ¿Estás bien?, preguntó, inclinando la cabeza ligeramente. Sí, claro, respondí rápidamente, intentando retomar el control de la situación. Diana dio un paso hacia mí, reduciendo la distancia entre nosotros. Pude sentir el calor de su cuerpo y el aroma de su perfume, una mezcla dulce y fresca que hacía que mi corazón comenzara a latir más rápido. Luis, has estado trabajando muy duro. Creo que te mereces un descanso, dijo en voz baja, mientras sus ojos recorrían mi rostro. Antes de que pudiera responder, ella levantó la mano y la colocó suavemente sobre mi pecho. Mi respiración se volvió más pesada y el ambiente cambió por completo. El gimnasio, normalmente lleno de ruido y energía, ahora parecía un espacio privado, ajeno al resto del mundo. Diana, esto no está bien, dije finalmente, aunque mi voz temblaba. ¿De verdad lo crees?, preguntó, mientras sus dedos trazaban un camino desde mi pecho hasta mi abdomen. ¿Por qué no parece que lo pienses en realidad? Sus palabras me dejaron sin respuesta. Antes de que pudiera reaccionar, se acercó aún más y, con una seguridad abrumadora, me besó. Fue un beso intenso, lleno de pasión, que no dejaba lugar a dudas sobre lo que ambos queríamos en ese momento. Por un instante, mi mente se llenó de pensamientos contradictorios. Sabía que estaba mal, que esto no debía estar ocurriendo, pero mi cuerpo tenía otras ideas, y antes de darme cuenta, mis manos estaban en su cintura, atrayéndola hacia mí. Diana me guió hacia uno de los bancos de pesas. Se sentó sobre él y me jaló hacia ella. Sus manos recorrían mi espalda y mis brazos con una familiaridad que no podía ignorar. Su respiración era rápida y entrecortada, y cada movimiento suyo parecía diseñado para desarmarme por completo. Luis, no pienses tanto, solo siente, susurró mientras sus labios se movían por mi cuello. El ambiente estaba cargado de electricidad.
El sonido de nuestras respiraciones y el leve eco de nuestros movimientos era lo único que rompía el silencio del lugar. La sensación de sus manos sobre mi piel, su cercanía, su calor, todo contribuía a que me perdiera completamente en el momento. En un momento, ella se levantó del banco y me empujó suavemente contra una de las máquinas. Me miró con una mezcla de determinación y deseo, como si estuviera disfrutando de tener el control. Lentamente levantó su blusa, dejando descubierto su abdomen perfectamente definido. Mi respiración se detuvo por un segundo. ¿Vas a quedarte ahí parado, Luis?, dijo con una sonrisa provocadora. Sin decir una palabra, me acerqué a ella y la besé nuevamente, esta vez con más intensidad. Mis manos recorrieron su cuerpo, explorando cada centímetro, mientras ella hacía lo mismo conmigo. El frío del metal de las máquinas contrastaba con el calor de nuestros cuerpos, creando una experiencia que se sentía casi irreal. Todo sucedió con una intensidad que nunca antes había experimentado. Cada movimiento, cada beso, cada susurro parecía amplificar el deseo que ambos sentíamos. El gimnasio, ese lugar que siempre había sido un espacio de esfuerzo y disciplina, ahora se había convertido en el escenario de algo completamente diferente. Cuando todo terminó, ambos nos quedamos en silencio por unos momentos. Diana estaba sentada nuevamente en el banco, con la cabeza apoyada en mis hombros, mientras yo intentaba recuperar el aliento. No sé qué va a pasar después de esto, pero no me arrepiento, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No respondí, no sabía qué decir. Lo único que sabía era que esa noche había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Después de esa noche en el gimnasio, algo en nuestra dinámica cambió para siempre. Diana y yo compartimos miradas más prolongadas, toques más frecuentes y una cercanía que, aunque nadie más parecía notar, se sentía como un secreto cargado de emociones intensas. Lo que había comenzado como una tensión prohibida y emocionante se transformó rápidamente en algo más. En cada oportunidad que teníamos de estar solos, Diana encontraba la manera de hacerme sentir que yo era el centro de su atención. No solo me guiaba en el gimnasio con consejos y rutinas, sino que también buscaba momentos para susurrarme al oído cosas que hacían que mi mente se llenara de pensamientos que no debía tener. ¿Te imaginas lo que dirían si alguien los viera?, me dijo un día mientras pasaba junto a mí, rozando su mano por mi espalda. Aunque intentaba no mostrarlo, cada comentario suyo encendía una chispa en mí. Al principio pensé que era algo que podía controlar, algo que podía detener en cualquier momento, pero con cada encuentro, con cada beso y con cada toque, me hundía más en algo que no entendía del todo, pero que deseaba con desesperación. Una noche, después de una larga jornada en el gimnasio, Diana me invitó nuevamente a su casa. Era algo que ya había ocurrido varias veces, pero esta vez se sentía diferente. Desde el momento en que salimos del gimnasio, podía notar una cierta tensión en el aire, una anticipación que hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Cuando llegamos, Diana me pidió que me relajara mientras ella preparaba algo para cenar. Me senté en el sofá, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había sucedido en el gimnasio. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver su rostro, escuchar su voz y sentir sus manos recorriendo mi cuerpo. Poco después, Diana regresó con 2 platos de comida y, como siempre, una taza de su famoso té. «Bébelo, te ayudará a relajarte», dijo con esa sonrisa que ya conocía tan bien. Después de cenar, nos quedamos en la sala hablando de cosas triviales, pero pronto la conversación tomó un giro diferente. Diana se acercó más a mí hasta que nuestras rodillas se tocaron. «Luis, sé que todo esto no es fácil para ti, pero quiero que sepas que lo que estamos haciendo no es un error», dijo mientras colocaba su mano sobre la mía. «¿Y si alguien se entera, qué pasaría?», pregunté, intentando mantener la compostura. Ella se inclinó hacia mí, acercando su rostro al mío. «Nadie tiene por qué enterarse. Este es nuestro secreto, y mientras lo mantengamos así, todo estará bien».
Antes de que pudiera responder, Diana me besó. Fue un beso lento, cargado de emociones, pero también de algo más profundo: control. Su dominio sobre mí era innegable, y aunque una parte de mí sabía que esto no debía estar ocurriendo, otra parte no podía resistirse. Esa noche, nuestra conexión alcanzó un nuevo nivel. Ya no era solo un deseo físico lo que nos unía, sino algo más complejo y peligroso. Diana no solo era mi tía, ahora era alguien que había tomado control de mis pensamientos, mis emociones y en muchos sentidos de mi vida. Después de ese encuentro, Diana comenzó a insistir más en que bebía su té especial. Siempre decía que era para mi bienestar, para mantener mi energía alta y ayudarme a rendir mejor en el gimnasio. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar algo extraño. Cada vez que tomaba el té, sentía una sensación de calma que no podía explicar. Mis pensamientos se volvían menos claros y mi enfoque parecía girar exclusivamente alrededor de ella. Por las noches, los sueños con Diana se volvían más intensos. En ellos siempre estábamos juntos, a veces en el gimnasio, otras en su casa. No importaba el lugar, la sensación era siempre la misma. Una mezcla de deseo, confusión y una dependencia que no podía ignorar. Con el tiempo, mi obsesión por Diana comenzó a afectar otras áreas de mi vida. Ya no podía concentrarme en nada que no tuviera que ver con ella. Incluso cuando estaba en casa, pasaba horas pensando en lo que haríamos en el gimnasio al día siguiente, o en cuándo sería la próxima vez que me invitaría a su casa. Mi madre notó el cambio en mi comportamiento y comenzó a hacerme preguntas. «Luis, últimamente estás muy distraído, ¿te pasa algo?», me preguntó una noche durante la cena. «No, mamá, todo está bien», respondí, intentando sonar convincente, pero por dentro sabía que no estaba bien. Mi relación con Diana, aunque emocionante, se estaba convirtiendo en algo que no podía manejar. Sentía que estaba perdiendo el control de mi vida, pero al mismo tiempo no quería que terminara. Una tarde, mientras limpiaba el área de pesas, Diana se acercó a mí con una expresión que no había visto antes. Había algo en su mirada que parecía más serio de lo habitual. «Luis, esta noche quiero que te quedes un poco más. Necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo, tocándome suavemente el brazo. Asentí sin saber qué esperar. Cuando todos los clientes y entrenadores se fueron, Diana cerró las puertas del gimnasio y me llevó al área de las máquinas. «Quiero que confíes en mí, Luis. Lo que tenemos es especial, pero también es complicado». Antes de que pudiera responder, ella me tomó la mano y me guió hacia una de las áreas más apartadas del gimnasio. Ahí, entre las sombras, me besó de nuevo, con una intensidad que hacía que todo lo demás desapareciera. El lugar, normalmente lleno de ruido y actividad, ahora estaba envuelto en un silencio que hacía que cada movimiento, cada respiración, se sintiera amplificado. Diana me empujó suavemente contra una máquina de pesas y con una confianza que siempre me sorprendía, comenzó a desabrochar mi camisa. «No pienses, solo siente», susurró mientras sus labios se movían por mi cuello. Esa noche, lo que ocurrió en el gimnasio fue mucho más intenso que cualquier cosa que habíamos vivido antes. Cada movimiento, cada caricia, parecía diseñado para romper cualquier barrera que quedara entre nosotros. Cuando todo terminó, ambos nos quedamos en silencio por unos momentos. Diana estaba sentada en el suelo, con la cabeza apoyada en mi pecho, mientras yo intentaba procesar lo que acababa de suceder. «Luis, esto es solo el principio, lo sé», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Esa noche entendí que estaba completamente atrapado. Diana no solo era parte de mi vida, se había convertido en una obsesión, mi perdición. Y aunque una parte de mí sabía que debía detener esto, otra parte no quería que terminara. Después de aquella noche en el gimnasio, mi vida comenzó a girar exclusivamente en torno a Diana. Pasaba cada vez más tiempo con ella, tanto dentro como fuera del trabajo. Aunque intentábamos mantener las apariencias en el gimnasio, era evidente que nuestra relación había cruzado una línea que no se podía ocultar fácilmente. A pesar de eso, nadie parecía sospechar.
Sin embargo, un día todo cambió cuando Diana mencionó casualmente a Alejandro, su novio. Mi novio Alejandro regresa en unos días, dijo mientras acomodaba unas pesas, como si fuera un detalle sin importancia. El nombre resonó en mi mente como una alarma. Hasta ese momento no había pensado en que Diana tuviera pareja. Era algo que simplemente no encajaba con la relación que habíamos construido. ¿Novio?, pregunté, tratando de sonar casual, aunque por dentro sentía que mi pecho se comprimía. Sí, es trailero, viaja mucho, así que casi nunca está aquí. Pero ya sabes, hay cosas que... Se detuvo y me miró con una sonrisa enigmática. No tiene que cambiar lo nuestro. Su respuesta me dejó confundido. No sabía si sentirme aliviado porque Alejandro estuviera fuera la mayor parte del tiempo, o preocupado por lo que su regreso significaría para nosotros. A pesar de mi incomodidad, Diana no parecía tener dudas. No te preocupes, Luis. Alejandro no tiene por qué enterarse de nada. Además, tú eres especial para mí. Aunque sus palabras me tranquilizaron momentáneamente, no podía evitar pensar en lo que pasaría si Alejandro descubriera nuestra relación. Unos días después, Alejandro llegó a la ciudad. Aunque no lo conocí de inmediato, Diana me habló de él con más frecuencia. Me contó que era un hombre corpulento, con un carácter fuerte y, según sus propias palabras, un poco celoso. Una noche, mientras estaba en casa, recibí un mensaje de Diana. Alejandro quiere pasar al gimnasio mañana, solo para verme. No te preocupes, no se quedará mucho. El mensaje me dejó intranquilo. Al día siguiente, mientras trabajábamos, Alejandro apareció. Era un hombre alto, con una complexión robusta y que imponía respeto desde el primer momento. Su presencia llenó el gimnasio de una energía tensa, como si todos supieran que no era alguien con quien se pudiera jugar. Diana lo recibió con una sonrisa y un abrazo, pero yo no podía evitar sentirme pequeño a su lado. Durante toda su visita, Alejandro no dejó de observarme. Sus ojos se posaban en mí con una intensidad que me hacían sentir vulnerable. ¿Y este quién es?, preguntó finalmente, señalándome con la barbilla. Es Luis, un sobrino mío. Me está ayudando aquí en el gimnasio, respondió Diana con tal naturalidad. ¿Sobrino?, repitió Alejandro, como si no terminara de creerlo. No dijo nada más, pero su mirada lo decía todo. Sabía que algo no cuadraba, y aunque no podía probarlo, estaba claro que no confiaba en mí. Una noche, después de que el gimnasio cerrara, Diana me pidió que me quedara un poco más para ayudarla a limpiar. Alejandro estaba en la ciudad, pero ella me aseguró que no pasaría nada. Se fue con unos amigos a tomar, no volverá hasta tarde, dijo con una sonrisa confiada. Acepté, aunque no podía quitarme la sensación de que algo estaba a punto de salir mal. Mientras estábamos limpiando, Diana se acercó a mí con esa misma actitud que ya conocía también. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja, mientras pasaba sus manos por mis brazos. No es miedo, es que no sé si esto es buena idea, respondí, tratando de mantener la calma. Diana se rió suavemente y me besó, como si quisiera borrar cualquier duda de mi mente. Nos dejamos llevar por el momento, olvidando por completo que Alejandro podía regresar en cualquier momento. Estábamos en el vestidor, con las luces tenues y el eco del gimnasio como único testigo, cuando escuché el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe. «Diana», gritó Alejandro con voz que resonó en todo el lugar. El miedo me paralizó. Diana, sin perder la compostura, se ajustó la blusa y salió del vestidor para enfrentarlo. «¿Qué haces aquí? Pensé que estabas con tus amigos», dijo con un tono calmado, pero su rostro mostraba preocupación. «Eso no importa, porque estaba cerrada la puerta. ¿Con quién estabas?», preguntó mientras miraba a su alrededor. Antes de que pudiera responder, Alejandro se dirigió al vestidor, donde yo seguía escondido, tratando de no hacer ruido. En cuanto me vio, su rostro se transformó. «¿Así que este es el sobrino?», exclamó, acercándose rápidamente hacia mí. Intenté explicarme, pero Alejandro no me dio tiempo. Me agarró del cuello de la camisa y me empujó contra la pared. «Te lo advertí, Diana, sabía que había algo raro aquí», gritó mientras me levantaba del suelo.
Diana intervino, tratando de calmarlo, pero Alejandro estaba fuera de control. Alejandro, déjalo, no es lo que piensas, suplicó con lágrimas en los ojos. No es lo que pienso, respondió, soltándome con violencia. Luego sacó una pistola de su cintura y me apuntó directamente a la cabeza. Dame una razón para no matarte aquí mismo, mocoso, dijo Alejandro con la pistola apuntada directamente en mi cabeza. Mi mente estaba en blanco, el miedo había paralizado mi cuerpo y apenas podía respirar. Diana estaba gritando, tratando de intervenir, pero Alejandro no le prestaba atención. Su mirada estaba fija en mí, llena de rabia y desprecio. Alejandro, por favor, esto no tiene que terminar así, suplicó Diana, acercándose lentamente a él. Alejandro la apartó con un empujón, sin desviar la vista de mí. Sabía que algo estaba pasando. Desde que lo vi, lo supe. ¿Te crees muy hombrecito, jugando con mi mujer? Sentí el cañón de la pistola presionando mi frente. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos. Intenté hablar, explicar, suplicar, pero mi voz apenas era un susurro. No es lo que piensas. Alejandro soltó una risa amargada. No es lo que pienso. ¿Me crees idiota? Ya me lo imaginaba todo desde hace semanas. Diana aprovechó un momento de distracción para sujetar su brazo, intentando bajar la pistola. Por favor, Alejandro, déjalo ir, no tiene la culpa, yo fui la que... Su voz se quebró, pero no terminó la frase. Cállate, gritó Alejandro, empujándola nuevamente, esta vez con tanta fuerza que cayó al suelo. La furia en sus ojos era incontrolable. Me levantó del suelo jalándome de la camisa y me lanzó un golpe al estómago que me dejó sin aire. Luego un puñetazo en la cara que me hizo caer de rodillas. Sentía un dolor intenso en las costillas, pero sabía que si no hacía algo pronto, esto terminaría peor. Mientras Alejandro levantaba la pistola nuevamente, Diana se interpuso entre nosotros. No, Alejandro, no lo hagas, te lo suplico. Él se quedó mirándola, respirando con dificultad. Parecía debatirse entre su rabia y algún rastro de cordura que le quedara. Finalmente, bajó el arma y me miró con desprecio. Lárgate de aquí, mocoso, y más te vale no volver a cruzarte en mi camino, porque la próxima vez no voy a perdonarte. Apenas podía moverme, pero reuní las fuerzas necesarias para ponerme de pie. Con el rostro ensangrentado y el cuerpo dolorido, caminé hacia la salida sin mirar atrás. Diana me seguía de cerca, suplicándome que no dijera nada a nadie. Lo siento tanto, Luis. Yo no quería que esto terminara así. No respondí. Estaba demasiado aturdido, demasiado herido, tanto física como emocionalmente. Salí del gimnasio y me alejé lo más rápido que pude, jurándome a mí mismo que no volvería a ver a Diana nunca más. Cuando llegué a casa, apenas podía caminar. Las costillas me dolían con cada respiración y mi rostro estaba inflamado por los golpes. Mi madre estaba despierta, esperando mi regreso. En cuanto me vio, su rostro cambió por completo. «Luis, ¿qué te pasó?», exclamó mientras se acercaba rápidamente. Le di la misma respuesta que había ensayado en mi mente durante el camino. «Me asaltaron, mamá. Me golpearon y me quitaron el dinero». Mi madre se horrorizó y, entre lágrimas, fue por alcohol y vendas para ayudarme a limpiar las heridas. «Esto no puede seguir así, Luis. Ya no quiero que salgas tan tarde». «Está bien, mamá, no volverá a pasar», respondí, aunque sabía que no tenía intención de contarle la verdad. Esa noche me fui a mi cuarto con una mezcla de dolor físico y emocional. Me recosté en la cama, pero no podía dormir. Cerraba los ojos y la imagen de Alejandro con la pistola apuntándome volvía a mi mente una y otra vez. La sensación de peligro, el sonido de su voz llena de furia, todo me perseguía, pero por encima de eso estaba Diana. Intenté convencerme de alejarme de ella, era lo mejor, pero no podía. Cada vez que pensaba en ella, mi cuerpo respondía de una manera que no podía controlar. Era como si estuviera atrapado en una red de pensamientos obsesivos, una dependencia emocional que me hacía sentir completamente perdido. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Diana.
Luis, lo siento mucho por lo que pasó. Necesitamos hablar. Por favor, no me ignores. Leí el mensaje varias veces antes de finalmente decidir no responder. Sabía que si lo hacía, terminaría volviendo con ella, y eso solo complicaría más las cosas. Pero Diana no se detuvo. Durante los días siguientes, me envió varios mensajes y hasta intento de llamada, pero no contesté. Sin embargo, aunque trataba de alejarme, mi mente no dejaba de pensar en ella. Por las noches, seguía teniendo sueños intensos, casi perturbadores, en los que Diana siempre estaba presente. En ellos, la veía acercándose a mí, susurrándome cosas al oído, tocándome como lo había hecho tantas veces. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo rápidamente y una sensación de vacío que no podía explicar. Una noche, mientras intentaba dormir, llegó otro mensaje de Diana. Este era diferente a los demás. Luis, sé que no quieres saber nada de mí, pero hay algo que necesito que hagas. Te voy a dar una dirección. Por favor, ve ahí y escucha lo que tienen que decirte. Es importante. El mensaje me dejó confundido. ¿Qué podría ser tan importante? Dudé por un momento, pero finalmente decidí apuntar la dirección. No tenía idea de a dónde me llevaría esto, pero algo en el tono de Diana me hizo sentir que no podía ignorarlo. Al día siguiente, tomé un taxi y fui a la dirección que Diana me había enviado. Era una casa vieja y humilde, ubicada en una colonia que parecía haber sido olvidada por el tiempo. La fachada estaba descuidada y las ventanas tenían cortinas gruesas que impedían ver el interior. Toqué la puerta con cierta inseguridad. Después de unos segundos, una mujer mayor abrió. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero sus ojos tenían una intensidad que me hizo sentir que podía ver a través de mí. ¿Luis?, preguntó con voz suave. Sí, Diana me mandó aquí, respondí, sin saber cómo explicar por qué estaba ahí. La anciana asintió y me hizo pasar. El interior de la casa era oscuro, con un olor a hierbas y humo que me hizo sentir ligeramente mareado. Había frascos y recipientes llenos de cosas que no reconocía, y un altar pequeño con velas encendidas en una esquina. Tu tía es una mujer complicada, dijo la anciana mientras se sentaba frente a mí. Me imagino que ya sabes por qué estás aquí. Negué con la cabeza. No tenía idea de lo que estaba pasando. Lo único que sé es que las cosas con Diana son complicadas. La anciana soltó una risa breve, pero sin humor. No es solo complicado, muchacho. Estás embrujado. Diana te dio algo para que te obsesionaras con ella. Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. No quería creerlo, pero todo comenzó a tener sentido. Los sueños, la dependencia, la manera en que no podía dejar de pensar en ella. ¿Qué me dio?, pregunté con la voz temblorosa. Agua de calzón, un hechizo que hace que los hombres pierdan la cabeza por la mujer que se los da. Seguramente te los puso en un té o algo así. Recordé de inmediato los tés que Diana siempre me insistía en que tomara. Al principio había pensado que eran para darme energía, pero ahora todo encajaba. ¿Hay algo que pueda hacer?, pregunté desesperado. La anciana asintió y comenzó a preparar una mezcla de hierbas. Vamos a sacarte eso del cuerpo, pero no será fácil. Me hizo beber un líquido espeso y amargo que me provocó náuseas casi de inmediato. Comencé a vomitar incontrolablemente. Lo que salió de mi cuerpo no era normal. Una mezcla oscura y viscosa que parecía sangre. Cuando terminé, estaba completamente agotado, pero sentí una extraña calma, como si un peso hubiera sido levantado de mis hombros. El hechizo está roto, dijo la anciana mientras me ayudaba a sentarme, pero necesitas mantenerte lejos de ella. Esa mujer no te hará bien. Después de esa experiencia con la anciana, sentí que algo en mí había cambiado. Por primera vez en semanas, mi mente estaba clara, libre de los pensamientos obsesivos que me habían atormentado. Diana seguía presente en mi mente, pero no con la misma intensidad. Había recuperado el control, aunque la culpa seguía pesando en mi interior. Decidí cortar todo contacto con Diana. Cambié de número y evité por completo los lugares donde pudiera encontrarla.
Mi vida comenzó a volver a la normalidad, pero el daño ya estaba hecho. La experiencia había dejado cicatrices profundas en mí, tanto físicas como emocionales. Un año después de haber roto contacto con Diana, mi madre llegó a casa con una noticia que me dejó helado. «Luis, ¿te acuerdas de tu tía Diana?», preguntó con tono cauteloso. «Sí, claro, ¿por qué?», respondí, tratando de mantener la calma. «La encontraron muerta». Esas palabras resonaron en mi mente como un golpe. Sentí que el aire me faltaba. ¿Qué pasó? Dicen que fue un crimen pasional. Estaba con un hombre en un baldío y los dos fueron asesinados. El mundo pareció detenerse mientras mi madre continuaba hablando. Me contó que los cuerpos de Diana y de un hombre, que luego supe era Juan, habían sido encontrados en condiciones horribles. Ambos presentaban signos de tortura. A Juan, incluso, le habían mutilado el cuerpo de una manera que solo podía describirse como brutal. A medida que se desarrollaban las investigaciones, los detalles del crimen se hicieron públicos. Las autoridades descubrieron que Alejandro, consumido por los celos, había planeado el asesinato. Según los informes, había descubierto que Diana había utilizado su agua de calzón no solo conmigo, sino también con otros hombres. Para Alejandro, esto fue la gota que colmó el vaso. En su obsesión y furia, Alejandro había confrontado a Diana y a uno de sus amantes. Esa confrontación terminó en una escena violenta, con ambos siendo asesinados en un ataque de rabia descontrolada. Alejandro, sin embargo, no logró escapar. Fue capturado días después y confesó el crimen. Cuando vi las noticias del juicio de Alejandro, sentí una mezcla de emociones que no podía explicar. Por un lado, me sentía aliviado de haber escapado de esa situación antes de que las cosas llegaran a este punto. Pero por otro, no podía evitar sentirme culpable. Había sido parte de la vida de Diana, había caído en su hechizo, y aunque ya no tenía contacto con ella, su muerte me afectó profundamente. Alejandro fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos. En sus declaraciones admitió que había perdido el control debido a su obsesión por Diana. Incluso en la cárcel, seguía hablando de ella, como si su influencia sobre él aún persistiera. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de lo peligroso que fue todo lo que ocurrió. Diana jugó con fuerzas que no comprendía, y esas decisiones no solo destruyeron su vida, sino también las de quienes la rodeaban. Utilizar la brujería para manipular a los demás puede parecer algo inofensivo, pero sus consecuencias son devastadoras. Aunque he intentado seguir adelante, las cicatrices de esa experiencia permanecen. Hay noches en las que todavía sueño con Diana, pero ahora esos sueños no son de deseo, sino de tristeza. En el fondo, sé que fue una víctima de sus propias decisiones, igual que yo las fui de las mías. Esta historia no es fácil de contar, pero siento que es necesario hacerlo, porque al final lo que pasó con Diana, Alejandro y conmigo es un recordatorio de que los límites existen por una razón, y cruzarlos puede llevarnos a lugares oscuros de los que no siempre hay retorno. Y bien, comunidad, ¿qué tal les pareció esta historia? Espero que haya sido de su agrado y pues no olviden comentar qué tal les pareció, compartir este episodio con personas que les gusten este tipo de historias. Se los agradecería bastante y me ayudarían bastante para poder seguir haciendo crecer esta comunidad. Y pues no olviden dejar su tremendo like, que eso me ayuda también muchísimo, como no tienen una idea. Y suscribirse. Y sin más, nos vemos. Dulces pesadillas.